Pues muy buenas noches. Creo que ya me estáis oyendo. Avisar a nuestros invitados de que estamos en directo. Nos faltan un par, os voy a decir. Os habíamos avisado de que estaría con nosotros Arcadio Oliveras, economista bastante reconocido, conocido y querido en Cataluña y más allá. No ha podido ser, ha tenido una urgencia, nos ha pedido disculpas hacia vosotros y al resto de los invitados que ya les he transmitido. Y también nos falta otro invitado que era la representante de Movimiento por la Paz en Colombia. Hemos intentado contactar con ellos, en concreto con Dianis Peraza, de la Corporación de Desarrollo Solidario, que tienen un programa en colaboración con Movimiento por la Paz, como os cuento, y bueno, no ha sido posible contactar con ellos. Intentaremos a lo largo del programa y si no, bueno, pues con lo que tenemos, que es un lujo, nos apañamos. Vamos a presentaros ya, porque hemos empezado tarde, tenemos una hora justita, una de nuestras invitadas se tiene que ir corriendo, que es la que está más lejos precisamente, entonces os la voy a presentar ya mismo. A la izquierda veréis a Susana Hidalgo. Buenas noches, Susana. ¿Me oyes bien? Buenas noches. Ella está en Dakar. Ella es agregada de prensa, representante de prensa de Acción contra el Hambre. Ha estado unas cuantas semanas y todavía le quedan unas cuantas más viajando por el Sahel. Nos va a contar las cosas que ha visto, las cosas que ha experimentado. Y os tengo que decir que este especial, la parada Cooperación, la mitad o un poco más de la mitad es gracias a ella, el material que nos ha hecho llegar, los datos que nos ha hecho llegar y las ganas con las que nos ha acompañado en este programa. También tenemos a Yolanda Fresniño, que es representante, portavoz del Observatorio del Deuta en Cataluña. Es una de las personas que, como sabéis, se encerró la semana pasada en la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, reclamando, bueno, pues que ese alto porcentaje de recortes en la Generalitat, que es una cosa inconcebible. Nos contará su propia experiencia. Yolanda, buenas noches. Hola, buenas noches. Y nos dará un montón de datos, que es de lo que ella sabe, y nos ayudará a contextualizar. Y luego al caballero que nos acompaña, pues poca presentación les puedo hacer. Buenas noches, profesor. Te llamo profesor. Federico Mayor Zaragoza. Yo tengo aquí apuntado todo lo que es usted. Y bueno, tardaríamos un montón de tiempo en actualizarlo. Mucha gente Evítelo. quiere que lo lea todo. Yo se lo leo, pero podemos estar aquí toda la noche. No, en absoluto. Bueno. No, mire lo que le hago, mire. Qué corte, ¿no? Bueno, conocido por, digamos que mayormente conocido por ser director general de la UNESCO, que se dice pronto, entre el 89 y el 99, ha sido ministro de Educación y Ciencia, consejero de Presidencia, eurodiputado, en el 87 sale por aquí como de paso, ahora preside la Fundación Cultura y Paz desde el año 2000, también estuvo enredado en esto de la Alianza de las Civilizaciones, del expresidente Zapatero, ya si tenemos tiempo nos lo contará, y también es miembro de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, lo digo bien. Sí, muy bien. Bueno, pues podríamos hablar con usted de muchas cosas. La primera pregunta que quisiera trasladarle a usted y de paso a Yolanda y a Susana es, viendo todo lo que usted ha hecho, antes hablábamos con Ana de su fundación, usted fue director de la UNESCO en los años terribles en los que se recrudeció y se repitió el horror de los Balcanes. Yo tengo aquí algunas frases suyas de hace ya 20 años. Usted decía que en 1992 es el momento de la transición a la libertad y no al libre mercado, que las universidades deberían no ser dóciles. A mí me gustaría preguntarle, señor Mayor Zaragoza, ¿le quedan energías aún? ¿Le quedan ganas? ¿Le quedan ilusión por pelear por esto de la solidaridad y por la cooperación? Mire, yo ya tengo unos años, pero me levanto muy pronto y digo, vale la pena seguir luchando, porque hemos sido durante siglos, hemos sido súbditos. Sobre todo las mujeres no han pintado nada, no han estado siempre a la disposición de unos cuantos hombres que han tenido el mando absoluto. Yo creo que sí que vale la pena luchar todos los días por la liberación. Esto es la educación es lo que libera, lo que nos hace responsables. Creo que vale la pena. Déjeme que le ponga ahora nuestra audiencia, está viendo con nosotros un texto que usted conocerá bien, y muchos de nosotros también, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo tengo aquí apuntado el artículo 22, el 25 y el 26, voy a leerlos rápidamente. El 22 dice que toda persona tiene derecho a la seguridad social
y a la cobertura de derechos económicos, sociales y culturales. El 25 habla de un nivel de vida adecuado, de derecho a la alimentación, al vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales. También habla de la mujer, como usted bien decía. La maternidad y la infancia tendrían especial cuidado, derecho a cuidados y asistencias especiales. Y el artículo 26, el derecho a la educación a rajatabla y que además debe ser gratuita. Muchos de nosotros entendemos que esta carta es una constitución mundial, señor Mayor Zaragoza. Creo que a nadie le descubro nada si sabemos, reconocemos o pronunciamos que estos 30 artículos no están siendo reconocidos mayormente en multitud de países. Usted, que ha estado en el meollo de todas estas instituciones, ¿cómo? Usted dice que se levanta por las mañanas y dice que todavía hay que luchar. ¿Usted sabe cuál es el marco legal, institucional, jurídico con el que los gobiernos del mundo, nosotros los pueblos del mundo, nosotros los gobiernos del mundo, pelean por la consecución de estos derechos? ¿Usted comprende la desilusión en la ciudadanía? ¿Usted comprende que la ciudadanía diga esto no sirve para nada? Ya no las instituciones internacionales, sino la política, incluso las ONGs. No es que esto, la ciudadanía ha dicho que no sirva para nada, al contrario, la ciudadanía está deseando que se la libere, está deseando dejar de ser súbditos para pasar a ser ciudadanos. Lo malo es cuando se toman estas medidas y sobre todo en el caso de Occidente. Usted dice es que no se observan los derechos humanos. Fuimos nosotros los culpables, aquellos que en los años 80 consintieron cambiar estos valores que en la Constitución de la UNESCO se llaman principios democráticos y los dejamos la justicia social, la solidaridad, la igualdad, la libertad y lo dijimos y esto lo aceptamos, confundimos valores con precios y esto es de necios, decía don Antonio Machado, y lo que es cierto es que dejamos la justicia social, todo eso y dijimos aceptamos el mercado, aceptamos las pautas mercantiles. Fue horrible. Esto fue precisamente cuando era un momento de gran esperanza. Yo recuerdo aquellos años, era maravilloso. Se hundía el imperio soviético, se hundía en Sudáfrica, gracias a Nelson Mandela, el racismo, se llegaba a una paz en Mozambique, se llegaba a la paz en El Salvador, se empezaba el proceso de paz en Guatemala. Era un momento maravilloso. Y este aquí que el señor Reagan y la señora Thatcher en aquel momento dijeron, ahora hay que hacer el proceso de globalización y aceptamos que se marginaran a las Naciones Unidas y se sustituyeran por los grupos estos plutocráticos del G7, G8. Pero ¿cómo vamos a tolerar que 8 países ricos manden sobre 196 de todo el mundo? Bueno, pero todo eso, como le digo, fue algo que sobre todo en Occidente lo aceptamos. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Pues vamos ahora a preguntar a Yolanda Fresnillo, que te he dejado poco tiempo para saludar, discúlpame con las prisas. Quizás es la otra parte, corrígeme si me equivoco, de esa ilusión por la ciudadanía, porque tú trabajas en el Observatorio del Deuta, trabajas o te dedicas a ello, ahora nos contarás, y llevas acciones sobre papel, llevas acciones de comunicación, llevas acciones X, políticas, etcétera, pero también eres una activista, te consideras una activista, o mejor dicho, te consideramos los que te conocemos y te seguimos como una activista. La semana pasada, bueno, pues como uno más, estuviste allí en este encierro del que hablábamos. Fíjate que una persona en Twitter, Yolanda, nos dice, Thais Bonilla, nos dice, el encierro en la ACCD, en la Asociación de, bueno, Cooperación Catalana, lanzó a las ONGs catalanas a la calle y a la movilización. ¿Se debe seguir por este camino? Yolanda, ¿tú qué crees? ¿Estamos otra vez en ese año 94 en el que se llenó la Castellana aquí en Madrid de la acampada reclamando el 07? ¿Crees que es el momento en que las entidades deben de dejar este institucionalismo que quizás ha ganado demasiados espacios y volver un poco a reclamar la calle? Sí, de todas maneras, o sea, la respuesta sería sí, pero de todas maneras hay muchas organizaciones que nunca han dejado esa calle de alguna manera. Es decir, hay muchas organizaciones que durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 estuvieron en las movilizaciones contra la deuda externa, contra el Banco Mundial, contra la Unión Europea, aquello que se llamó la antiglobalización, el movimiento antiglobalización, pues muchas ONGs estuvieron detrás de eso. Cuando ha habido movilizaciones en el 2005 a raíz de la cumbre del G8 para denunciar precisamente lo que decía Federico Mayor Zaragoza sobre ese poder
que se aglutina en el G8 y reclamando más políticas de cooperación al desarrollo y más políticas contra la deuda externa, eran las ONGs las que estaban en la calle. Sí que es verdad que hay tendencia hacia la institucionalización, hacia hacer más proyectos formales, digamos, que no serían tan de calle, y que quizás ahora es el momento de recuperar más fuerza en la calle o quizás acciones más radicales, más transformadoras, que es lo que reclama la situación actual, porque la situación es más dramática ahora que hace 5 años, tanto aquí como en muchos países del sur que van a ver recortados pues sus recursos, tanto por temas de comercio como por temas de ayuda, de forma dramática en los próximos años. Pero Yolanda, entonces, perdona que te interrumpa, pero en este contexto, a ver si consigo encontrar aquí un titular del ministro de Exteriores, Margallo, actual, en este contexto de crisis en el que, bueno, ya sabemos, parece que se reproduce este mantra de primero nosotros y luego los de fuera, aquí lo tenemos, os lo leo. Margallo dice que mejor recortar en cooperación que recortar en pensiones. Esto es lo que dijo hace unas semanas. En este contexto en el que el miedo está metido en el cuerpo de los ciudadanos, ¿tú cómo te encuentras a la hora de pelear por esto de sacar todos los temas de la deuda, todos los datos, de justificar, de contextualizar, de reclamar que la cooperación es la solución? Si me permites, antes de que me contestes, vamos a escuchar a Cecilia Carballo, que estuvo hace poco en el Senado, la semana pasada, como representante de la Federación Española de ONGs, y hablaba precisamente antes de los senadores, hablaba de esto. Vamos a escuchar 10 segundos. Respecto a la primera cuestión, el porqué de la cooperación hoy, yo creo que hay que partir de una premisa fundamental que de alguna manera radica en que la cooperación ha y debe ser parte de la solución y no es parte del problema, ¿no? Bueno, pues esta era la reflexión, la petición de Cecilia en el Senado, delante de los representantes de la Cámara Alta. La pregunta para ti, Yolanda, es: ¿y esto en la calle cómo se percibe? ¿Realmente te dicen, bueno, no es el momento, o todavía hay cierta sensibilidad? En la calle con un titular es muy difícil, pero en cuanto tienes 5 minutos y si tienes media hora, pues la verdad es que nosotros estamos haciendo más charlas que nunca, estamos haciendo más debates que nunca, hablando con la gente y la verdad es que ese primero nosotros antes que los de fuera, una vez has hablado 5 minutos ya no es tan seguro. La gente enseguida entiende que no es nosotros o los de fuera, sino el 1% versus el 99%, digamos, ese eslogan del Occupy Wall Street, que es verdad, es decir, los recursos se redistribuyen o se concentran de una manera o de otra, y ahora mismo se están concentrando hacia ese polo de riqueza, hacia ese 1%. Y lo que estamos pidiendo nosotros es que esos recursos se redistribuyan hacia los que menos tienen, tanto aquí como en los países del sur. Y la segunda cosa es, y sobre todo alrededor de nuestro trabajo en temas de deuda externa, es poder explicarle a la gente, para eso ya necesitas un poco más de 5 minutos, media hora, una horita es más adecuado, pero es explicarle a la gente que lo que nos está pasando aquí es causa de un sistema económico, que es el sistema capitalista, y que esta crisis de la deuda en Europa ha pasado antes en los países del sur, ha pasado antes en América Latina, en África y en Asia, que las medidas que nos están aplicando aquí de ajuste se han aplicado antes en esos países a raíz del mismo tipo de crisis, con sus diferencias, y cada crisis tiene sus especificidades, pero en realidad hay muchas cuestiones comunes con la crisis de Argentina, la de Ecuador, o incluso la crisis en Zimbabue, en Zambia o en Indonesia, y que por lo tanto somos víctimas de alguna manera de un mismo proceso, y que lo que tenemos que hacer para solucionar no es luchar nosotros contra los del sur o luchar por unos mismos recursos, sino conjuntamente abordar esos problemas que nos afectan de forma más o menos igual, ahora sí, tanto a ellos como a nosotros. Mira, mientras estabas... sí, continúa. Es muy difícil, lo que decía Margallo cala mucho, y realmente es una frase que nos encontramos mucho en un primer encuentro, pero en cuanto tienes la oportunidad de profundizar, la mayoría de gente pues te acaba dando la razón. Mientras estabas hablando, Yolanda, yo estaba proyectando unos datos que hemos sacado de una ponencia que hubo hace
pocos días en los encuentros POR que organiza la cadena SER con Iñaki Gabilondo. En este caso fue un especial contra el hambre, para ayudar a paliar el hambre, y hubo una ponencia de Gonzalo Fanjul y del periodista Nico Castellanos, que nos dieron muchos datos que estaba pues emitiendo mientras tú hablabas. Aquí hablaban de la relación entre ingresos y alimentación. En el primer mundo el 10% de lo que ingresa una familia es lo que dedica a la alimentación. En el tercer mundo es el 70%, por lo tanto son mucho más vulnerables al incremento de precios. ¿No? A ver si tenemos tiempo que el profesor Zaragoza nos explique un poco esta situación que ocurrió en el 2008. En España nacen al año 480.000 niños y en el Sahel mueren al año 645.000 niños. Esto es lo que nacen en España durante un año y medio, ¿no? Pues ya conectando con el Sahel, nos vamos a ir a saludar. Gracias, Susana, por esperar. Susana Hidalgo, como decíamos, asesora de prensa, corresponsal de comunicación de Acción contra el Hambre. Ahora mismo está en Dakar, después de haber hecho una ruta, ¿verdad?, por todos los países del Sahel, y nos ha hecho unos vídeos. La pedimos, la hicimos un atraco, que buscara gente que nos hablara de lo que significa la crisis en África, para intentar comprender o ponernos en situación y dejar un poco de mirarnos nuestro propio ombligo. Entonces vamos a escuchar uno de esos vídeos, Susana, si te parece. El primero que vamos a escuchar es el de Fatou. Vamos a ver si lo podemos oír todos. Yolanda y el señor Zaragoza lo escucharán, pero no lo verán. Vamos allá. Il y a les enfants qui sont là pour aller à l'école, c'est difficile, c'est pas facile. Ils font un travail difficile pour faire des choses, pour donner les gens, pour donner la nourriture à manger, aller à l'école, des fois pour payer les paiements, c'est difficile pour nous. Vraiment, c'est très difficile pour les gens qui sont ici, les pauvres qui sont ici. Les gens, pour manger, des fois, c'est difficile pour prendre. Il y a les gens qui prennent le déjeuner, il y en a les gens qui ne prennent pas le déjeuner. Il y a les gens qui mangent le soir, il y a les gens qui ne mangent pas le matin comme ça. On part, on cesse partout. Le travail, c'est difficile pour prendre. Des fois, tu travailles dur pour avoir de l'argent. C'est vraiment difficile pour nous tous. Bueno, pues lo que nos estaba diciendo Fatou, lo traduzco, básicamente es que hay gente que puede desayunar pero no puede comer, que les cuesta mucho encontrar trabajo y mantenerlo para educar a sus niños, y que eso es lo que básicamente les obsesiona. Susana, ¿qué es lo que tú te has encontrado estos días que has podido viajar por allí? Te traías de España esta losa que es la crisis europea, la crisis de la deuda, la prima de riesgo. ¿Cuánto tiempo tardaste en olvidar estos conceptos al aterrizar allí? Bueno, pues he podido visitar Níger, Mauritania y Senegal, que es donde estoy ahora, y al llegar aquí al Sahel relativizas absolutamente la crisis que estamos viendo en Europa o en España, sin menospreciar, por supuesto, los problemas que estamos teniendo respecto a la crisis económica. Aquí la crisis significa morir de hambre, significa no poder dar de comer a los niños. He estado en los hospitales viendo a los niños desnutridos. Parece que se nos ha congelado. Susana, ¿te nos has congelado? Vamos a ver si conseguimos... He podido visitar hospitales, tanto en Níger, Mauritania como en Senegal. Hospitales desnutridos con imágenes que ya creía perdidas, ¿no? Estas imágenes de los niños con las personas mayores, niños que no sonríen, niños que lloran. Tienes que acércate un poquito más, Susana, porque creo que estamos escuchándote un poco mal. Sí, ahora mejor, ahora mejor. ¿Nos decías? Ahora mejor. Creo que hemos llegado a contactar con Colombia. Si nos estáis escuchando, estamos en directo ya, entonces está hablando una compañera desde Dakar. Si podemos mantener silencio y ahora hablamos con vosotros, os lo agradezco. ¿Os vemos? A ver si podemos hablar con vosotros en un minuto. Disculpa, Susana. ¿Nos decías? A ver si puedes recuperar un poco. Sí, nada, hablaba de la situación del Sahel con los niños que se están muriendo de hambre porque no hay alimentación para ellos. Los únicos alimentos que pueden tomar son los mismos que toman los adultos, es decir, la comida basada solamente en cereal, en arroz, en mijo, no hay leche, no hay fruta, no hay comida, no hay verdura. Simplemente quería decir que la crisis aquí es una crisis muy, muy dura, donde los niños están muriendo de hambre, donde las familias tienen que emigrar para buscar poder dar de comer a esos pequeños, con mujeres que se han quedado solas porque los maridos han tenido que emigrar de las capitales para buscar trabajo. Bueno, estamos viendo estas imágenes, Susana, que también has grabado tú, tanto en Níger como en Mauritania, como en Senegal,
No te oímos muy bien, pero bueno, podemos ver estas imágenes. Tanto el señor Mayor Zaragoza como Yolanda no los ven, pero bueno, son imágenes de hospitales, imágenes de trabajadores de Acción contra el Hambre en centros de nutrición, grabados pues esta misma semana, porque Acción contra el Hambre Comunicación los ha repartido hoy mismo. Vamos a saludar, ya que te tenemos. No sé si Dianis Peraza, ¿nos escuchas bien? Sí, perfecto. Perfecto. Pues hemos conseguido contactar contigo ahora mismo y gracias a ti estamos conectados en 3 continentes, desde Colombia, Cartagena, con Dakar, África, con Susana, y aquí en España pues te presento, estamos con Yolanda Fresnillo del Observatorio de la Deuda y estamos con el profesor Federico Mayor Zaragoza, que supongo conocerás. ¿Sí? ¿Tú nos oyes bien? Perfecto. Vale, perfecto. Vale, pues te voy a presentar rápidamente. Tengo aquí apuntado, es Dianis Peraza, responsable de coordinación del desarrollo solidario, que tenéis un programa trabajando ahí en Cartagena con Movimiento por la Paz. Y os hemos querido invitar, para que nos contéis un poco. Ahora vamos a entrar la relación entre estos recortes, que bueno, en todos los países, y esta noche específicamente hablamos de los recortes que se han perpetrado, bueno, que se han hecho en los presupuestos generales del Estado en España, recortes a la ayuda a la cooperación. Entonces estás conectado casualmente en el momento exacto en el que íbamos a contactar, que íbamos a entrar en este tema. Voy a emitir, no me ha dado tiempo a explicarte a ti, Yanis, pero vamos a poner unas imágenes que tú no verás, pero yo las explico, las va a ver nuestra audiencia. Esto es un gráfico que le hemos robado a Gonzalo Fanjul de su blog En El País, que lo titula Fue hermoso mientras duró. Precisamente habla de los millones asignados a la cooperación al desarrollo. En España se ve perfectamente como en el 2006-2007 rozábamos casi los 5.000 millones de euros para ir bajando paulatinamente y en el 2012 dejar la cifra o la cantidad a menos de un tercio de esa cantidad. Quería pedirle al señor Mayor Zaragoza, que hace tiempo que no habla, igual se nos está aburriendo un poco, ¿cuál es esta valoración? No me estoy aburriendo, no me estoy aburriendo nada. Lo escucha bien, nos escucha bien. Estoy encantado. Más nosotras, de tenerle con nosotros. Le quería pedir una primera valoración a estos recortes. Hace poco escuché una frase que es una matemática sencilla, ¿no? Que decían, vamos a ver, si el Producto Internacional, el PIB, se reduce por el tema de la crisis, no hacía falta recortar los millones asignados al desarrollo, no hacía falta, mejor dicho, recortar el porcentaje, porque de por sí, en números absolutos, baja, evidentemente, y Yolanda estará de acuerdo, supongo. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Hay países, la coordinadora de ONGs ha publicado un escrito hace poco, hay países como Irlanda, que ha sido rescatada y sin embargo mantiene el porcentaje de ayuda al desarrollo. Hay países del este de Europa como Rumanía, como Letonia, etcétera, que teniendo menor desarrollo el porcentaje asignado a la cooperación es mayor. Usted, señor Zaragoza, ¿cómo valora esto? ¿Entiende que hay voluntad política en esto o simplemente es la escapada que nos decía Margallo, que es mejor proteger las pensiones, si es que aún es posible, antes que dedicarlo a la ayuda al desarrollo? Una primera reflexión, le pido. No, yo no puedo estar de acuerdo en ningún recorte que afecte ni a la salud, a la educación, a la ciencia o a la cooperación. Porque la cooperación es la expresión de la solidaridad. Y a mí me parece que mientras no nos sintamos todos ciudadanos del mundo, mientras no nos sintamos realmente solidarios, será siempre una vida solo reflejada en nosotros, en nuestros problemas. Y Occidente, no cabe duda que ahora está atravesando por muchos problemas, pero si comparamos nuestra situación con la de muchos países donde la gente muere de hambre, y esto yo lo he visto, y por tanto lo digo, entonces tenemos que decir no, hay que apreciar más lo que tenemos y hay que saber tender la mano. Y por eso yo creo que hay 4 sectores en los cuales el recorte no debería producirse. Además me sorprende que se reduzca por unos miles de millones cuando después resulta que solo un banco tiene un agujero sin que hasta ahora haya habido al menos ya un proceso de punitivo para los que han actuado de esta manera.
y entonces resulta que tienen agujeros mucho mayores, pero para encontrar una cantidad que nos permitiera seguir siendo uno de los campeones en la cooperación al desarrollo, yo realmente creo que se ha hecho mal, se han aceptado fechas demasiado perentorias, porque hay que devolver todo el déficit para el año 2013, ¿por qué? Se han aceptado unas imposiciones de los mercados que han llegado hasta el punto absolutamente insoportable de nombrar a gobiernos enteros. En Grecia, la cuna de la democracia, el gobierno lo han nombrado los mercados, en Italia lo han nombrado. Mire, todo eso yo realmente creo que, y lo digo con toda sinceridad, que debe ser rechazado por la ciudadanía, tanto nacional como internacional, y que tenemos, antes yo creo que lo decía muy bien Yolanda, pues tenemos que sabernos expresar, no solo en la calle. Yo encuentro que ahora tenemos un medio, que es este que estamos utilizando, por cierto, bajo la magnífica batuta de doña Merche. Vaya, gracias, profesor. Tenemos que procurar llegar a la gente a través del ciberespacio. Es decir, que a mí me parece muy bien la ocupación de la Puerta del Sol, pero me parece todavía mejor la ocupación progresiva de esta maravilla que hoy tenemos, que es la posibilidad de expresarnos libremente a través de las nuevas tecnologías. Bueno, pues ya que habla tanto de las nuevas tecnologías, usted es un enamorado, sabemos que tiene buenas amistades con la Fundación Cibervoluntarios, con Yolanda Rueda, precisamente, que lleva bastantes años peleando por esto también. Lo sé. Voy a pasar a Yolanda. Que sabe muchas cosas, ¿eh? Bueno, lo que puedo me entero. Y lo que no pregunto. Vamos a pasar a Yolanda, porque yo quería intentar con ella todo esto que nos decía el profesor, Yolanda, de que la ciudadanía debe reclamar, que debe ya no solo sorprenderse, sino discutir y exigir temas como que no se devuelva el déficit en el 2013, etcétera, etcétera. Esto por ponerte un ejemplo. Ahora mismo los que nos están mirando una comparativa, yo te la leo, Yolanda, de los porcentajes en la reducción presupuestaria ministerio por ministerio en estos presupuestos del 2012. Llama mucho la atención, y lo tenemos remarcado en rojo, el porcentaje más alto precisamente es el del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que es un 54,4% de reducción de presupuesto, frente a pues el siguiente le seguiría Ministerio de Fomento, y el que menos, Economía y Competitividad, el que menos Justicia, y el que menos de todos es el Ministerio de la Presidencia. Podríamos hablar mucho de este tema. Hay otra comparativa que es por partidas, ya no por porcentajes, sino por partidas. Y te voy leyendo a la vez que nuestra audiencia lo puede ver. ¿Me escuchas bien, verdad, Yolanda? Sí, vale. Perfectamente. Pues mira, por partidas, digamos que la Agencia Española de la Cooperación no es la que tiene mayor recorte. Tiene 594 millones de euros menos que el año pasado, que ya tenía un 50 y tantos % de reducción en cuanto a la ayuda oficial al desarrollo. El Fondo de Promoción al Desarrollo, también que está relacionado, es 670 millones de euros, pero tampoco es el mayor recorte. Nos llama la atención que la partida presupuestaria con un mayor tajo, digámoslo así, es las políticas activas de empleo, que triplica la reducción en 1.557 millones menos. Yolanda, ya estamos contigo otra vez en pantalla. Todos estos datos tan ahora mismo fáciles de leer, ¿cómo consigues? Tú antes me decías que para esto ya necesitas un poco más de 5 minutos. Yo te voy a pedir que, bueno, ya que lo has hecho muchas veces, intentes contárnoslo a nosotros. ¿Tú cómo te plantas ante un grupo de gente con estos datos y les convences? Aparte de que esta cifra, bueno, de las políticas activas de empleo ya llama la atención por sí sola, ¿cómo explicas que esto es inaceptable, que la cantidad bruta, la cantidad absoluta de estos millones, porque el otro día tú me dabas un dato que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Que es la reducción en Cataluña, dime si lo digo mal, la reducción de este año de ayuda oficial al desarrollo en Cataluña es menos que lo que se ha gastado el mes pasado la Generalitat en licencias a Microsoft. Esto es así, o sea, hay datos que son irrefutables, ¿verdad? ¿Cómo puedes manejar estos datos? Bueno, la deuda de la Generalitat a las ONGs es de 10 millones y lo que se gastó el mes pasado la Generalitat en licencias Microsoft son 23 millones. ¿Y esto cómo lo explica? Cuando ves las cifras te das cuenta, pues por la falta de voluntad política, básicamente. Es decir, cuando ves las cifras te das cuenta clarísimamente de lo que decía el profesor Mayor Zaragoza,
que lo que falta aquí es voluntad política. Si hay 24.000 millones de euros para dar a Bankia, ¿cómo no va a haber 10 millones, o 20, o 50, o 200 para la cooperación, o para la sanidad, o para la educación? El problema es que la gente que está en el poder responde a los intereses del mercado y responde a pagar la deuda y a salvar a los bancos antes que a cubrir las necesidades de la población. Y lo que hay que cambiar es eso. Lo que hay que cambiar no es poner más dinero simplemente a cooperación, lo que hay que cambiar es la rueda de prioridades políticas y las voluntades políticas. Y para eso hay que hacer presión en Internet, en la calle, en las elecciones y en todos los flancos posibles. Mira, te interrumpo para leerte un tuit, Yolanda, de Thais Bonilla, de nuevo, que nos dice: ¿por qué ya no se ve como algo necesario? ¿Es solo causa de la crisis o algo más? Recuerda como yo, debe tener mi edad más o menos, la campaña del 07 en el 94. Digamos que está preguntando, más allá de las instituciones, sino la ciudadanía, ¿por qué no lo considera necesario? Sí, claro, yo lo considero súper necesario, no solo a nivel de cantidad, yo quiero que quede claro que no se trata solo de reclamar unos millones aquí o unos millones allá, se trata de reclamar una serie de políticas que beneficien a los países del sur. Yo estaría de acuerdo, por ejemplo, en recortar la cooperación si el resto de políticas que hace el gobierno español fuesen en favor de los países del sur, las políticas comerciales, eso haría muchísimo más bien que toda la cooperación. Es decir, si las políticas de cancelación de deuda, comerciales, de apoyo a la empresa, de cambio climático, fuesen en favor de los países del sur, no haría falta tanta cooperación. Es decir, no es solo una cuestión de flujos financieros y de dinero. Pero que sí que es verdad, y aquí las ONGs tenemos que aceptar la autocrítica de alguna manera, o hacernos la autocrítica, que durante este tiempo, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, hemos perdido mucha presencia en medios de comunicación, en la calle. La gente se ha olvidado del tema de la deuda de los países del sur, de la cooperación. Ese tema no estaba en la agenda porque nosotros íbamos haciendo nuestro trabajo, porque esos presupuestos están más o menos asegurados, porque estaban comprometidos, y de alguna manera tenemos que recuperar desde las ONGs el apoyo de la ciudadanía, y eso es un trabajo pendiente que tenemos que hacer, y que hace ya 2 o 3 años que estamos trabajando para ello. Nos estamos reuniendo, estamos haciendo jornadas para ver cómo vincular la crisis de aquí con la crisis en el sur, y cómo recuperar ese apoyo social. Es decir, la cooperación deja de ser una prioridad para los gobiernos porque también deja de ser una prioridad para buena parte de la ciudadanía. Vale, voy a hacerte aquí... de eso, por ejemplo, en Cataluña... ¿Sí? ¿Puedo hacer Sí, dime. Un dato? En Cataluña hace 2 años, antes de que entrara Convergencia y Unió, el gobierno anterior hizo una encuesta a la ciudadanía y ya había empezado la crisis, ya hacía 2 años que estábamos en crisis, y el 80% de la ciudadanía encuestada seguía pensando que la cooperación era necesaria. Es decir, a pesar de esa pérdida de apoyo, aún hay una parte muy importante de la población que sigue apoyando la causa de la cooperación. Ajá. Bueno, pues ya que has citado tú la autocrítica, Yolanda, ahora mismo estamos viendo un tuit de Enrique Égica que pregunta, conectando nuestro tema con la actualidad de hoy, ¿qué opinan? Imagino que se refieren a vosotros. ¿Qué opinan del presidente de Cruz Roja Española, Juan Manuel Suárez del Toro, imputado en el caso Bankia? Es uno de los 33 imputados, no por su relación con Cruz Roja, sino por ser presidente de Caja de Ahorros de Canarias. ¿Aliviar el dolor humano jugando a ser banquero? Pregunta. Bueno, digamos que la duda que nos traslada es esas supuestas incompatibilidades entre el trabajo en una entidad de ayuda al desarrollo o del tercer sector con la banca, ¿no? Con esa entrega a los mercados de la que nos hablaba el señor Mayor Zaragoza. No sé si usted, profesor, quiere pronunciarse sobre esto, sobre esta relación que ciertos sectores de la ciudadanía pues, han encontrado extraña y querían trasladarles esta duda. No haría abstracción de momento porque siempre hay que ir con la presunción de inocencia, ¿verdad? Por tanto, yo haría abstracción de los nombres que se han citado. Pero lo que sí que es cierto es que estas grandes entidades deberían tener a personas, efectivamente, que no tengan vinculaciones con entidades que de momento pueden, como ahora sucede con tanta frecuencia, pues después tener imputaciones. Vuelvo a repetir, puede ser en muchos casos que haya habido consejos de estas entidades
que hayan sido, como en algunas cajas eran, precisamente muy favorables a ayudar a la gente y al sector social. Pero lo que sí que es cierto es que estas grandes instituciones, la Cruz Roja, pues es una institución formidable. Yo creo sinceramente, y por eso quiero hacer una extracción, yo creo que se puede en determinadas instituciones y en determinados momentos tener esta participación, siempre que haya una gran transparencia personal. Es mejor que no exista esta vinculación, pero puede existir y puede ser una relación transparente que no tenga ningún efecto punitivo. Vuelvo a repetirlo porque creo que es muy importante. Está Manos Unidas, está Cáritas, están un montón de estas, está Intermón Oxfam. Tampoco se puede pedir que las personas que dirigen estas entidades sean personas, por ejemplo, que no cobren, que no tengan la menor compensación económica. Es decir, que si el presidente de Cruz Roja tiene que ser una persona que hace esta labor, pues porque le parece bien y porque le gusta, pues, pero después no percibe absolutamente nada. La mayoría de los presidentes de fundaciones no perciben un céntimo, al contrario, a veces, y lo sé muy bien, a veces tenemos que ser nosotros los que contribuimos económicamente al avance de estas fundaciones. Por eso le digo que yo haría una valoración muy personal y sobre todo lo que pediría sería una gran transparencia. Esto es lo que ha faltado en la mayor parte de estas entidades y por eso hoy están saliendo estos resultados. De momento, unas caixas de estas como estas de con unos agujeros inmensos y con una responsabilidad seguramente penal de algunos de los miembros de los grupos directivos. Yo creo que ya sería muy bueno el pensar que no es necesario que exista esta doble vinculación, pero puede existir en algunos casos siempre que haya una gran transparencia. Bueno, aceptamos entonces, entiendo, profesor, la autocrítica de cara a que estas instituciones, entidades sociales, pues practiquen lo que predican, ¿no? Practiquen una transparencia ya trasladable también a otras instituciones públicas como son los partidos políticos y por qué no hablar de los gobiernos, ¿no? Vamos a hablar ya con nuestra invitada Dianis, que está en Cartagena, Indias. Muchas gracias por acompañarnos. Todo esto que estábamos hablando aquí, Dianis, de corrupción que termina reflejándose en la ayuda oficial al desarrollo y más allá, estos recortes que no sé si has tenido oportunidad de escuchar, estos millones de euros que son cantidades inmensas de recortes. En España en concreto hablamos de casi un 45% de reducción en esta ayuda a la cooperación al desarrollo. Queríamos preguntarte a ti, como representante de un proyecto que está en colaboración, desarrollándose en colaboración con una entidad española como Movimiento por la Paz, ¿has tenido oportunidad de, imagino que las noticias que habéis recibido desde España no son buenas, que os perjudica en algún caso a los proyectos? ¿Tendrías algún caso práctico que decirnos? Es decir, estas millonadas, estas cantidades que se publican en los periódicos, ¿cómo se reflejan en el día a día de un programa de cooperación como el vuestro? Bueno, primero saludarles, pues conocerles a través de este medio y decirles en lo práctico que bueno, la reducción que ha existido y que viene existiendo, ya nosotros como institución hemos venido viendo afectaciones por esta reducción, porque en algún momento, además de recibir recursos de cooperación a través del gobierno español, también hemos tenido tuvimos la posibilidad casi 10 años de poder tener el apoyo con Intermón Oxfam. ¿Se han reducido fondos, Dianis? ¿Se han reducido infraestructuras? ¿En la práctica concreto? ¿En qué programa concreto? Sí, sí, en nuestro caso, le venía contando que hace, por casi 10 años tuvimos la cooperación de Intermón Oxfam y en este momento no tenemos posibilidad de acceder a uso muy importante para el proceso de trabajo que estamos haciendo, porque lo seguimos haciendo a pesar de no tener los recursos de cooperación. De alguna manera, como lo contaba Federico, nosotros hemos seguido aportándole a las comunidades porque el compromiso social con ellas y porque las necesidades, los intereses, la participación política de la gente no se acaba. Ahora, en estos momentos, estamos sintiendo cómo las comunidades
han querido recuperar su organización campesina, que hace unos 6 años atrás, por el recrudecimiento del conflicto en Colombia, no podían poner la organización campesina. En estos momentos que la gente está recuperando la confianza y está tomando otra vez la fuerza, nos vemos en una situación de contexto donde los fondos de recuperación en algunos casos ya ni siquiera existen y en otros casos han sido reducidos. Estamos hablando de 7 años de proceso que termina en el 2015, pero que nosotros sabemos que ahí no para, ¿no? Dianis, déjame que resuma yo un poco lo que estás diciendo porque no se te escucha muy bien. Creo que hemos entendido que lo que nos estás intentando trasladar es que en un país con una historia, con un contexto tan concreto como es el de Colombia, que socialmente en los últimos años, digamos que está mejorando la calidad democrática, quizás política, las comunidades están volviendo a sentirse con fuerzas y organizadas, que lo que no está llegando es esa ayuda que estaba, digamos, dimensionada horizontalmente o paralelamente junto con esa progresión de Colombia, pues que esta ayuda que quizás, como tú decías ahora, el convenio que tenéis firmado hasta 2015, sabéis que la necesidad va más allá del 2015, sabéis que las comunidades colombianas necesitan más años para restablecerse, etcétera, y que lo que estás viendo es que esa reducción pues digamos que no va a cumplir esas expectativas y que esos números tan grandes que yo te citaba antes de los periódicos, de las televisiones y los presupuestos generales del Estado, al final, al traducirse en ayuda, al traducirse en programas concretos con personas concretas, es donde se pierde y donde se empiezan los desajustes, ¿verdad? Más o menos, no sé si eso es lo que has querido contar y transmitir esa necesidad de que, ¿no? que consigamos equilibrar... Bueno, gracias, que intentemos equilibrar esas partidas presupuestarias con la realidad histórica de los lugares donde van. No sé si el señor Mayor Zaragoza lo entiende un poco así, que es una derivada, ¿no? A entender esa frialdad con la que se reparten las partidas y quizás no se tienen demasiado en cuenta a dónde van, el contexto social histórico de a dónde van y hasta dónde nos necesitan, ¿no? No, yo creo que en general la ayuda al desarrollo se lleva mucho mejor, sobre todo porque hay una cooperación, significa estar juntos desde el país que puede en un momento determinado dar esta ayuda y el país que lo recibe. Y se hace mucho mejor que la mayor parte de las administraciones. Es decir, yo no soy nada crítico en relación a cómo se ha llevado la ayuda al desarrollo en general, y creo que las personas que se dedican a ello son personas que están llenas de buena voluntad porque podrían tener otras opciones y sin embargo creen que la primera es esta manifestación solidaria. Yo ya le digo, creo que a veces cuando se incrementan las auditorías y se incrementan los controles no es buena. Lo mejor es tener confianza y tener después a posteriori una gran y perfecta demostración de que los gastos se han realizado en virtud de los objetivos, no exactamente de los presupuestos, porque un presupuesto es algo que se hace antes de que ocurra, presupuesto. Por tanto, lo que se tiene que hacer siempre es dar una ayuda para un objetivo y después hacer que se presente con gran detalle en qué se han empleado estos fondos. Y yo le puedo asegurar, he estado muchos años en la UNESCO, en una situación de ayuda importante a muchos países, le puedo asegurar que no hay nada mejor que la confianza como base, aunque después exijas una buena demostración. Todo esto que se hace a veces de tanta burocracia en la relación bilateral o multilateral no suele dar buenos resultados. Bueno, pues vamos a dar paso a una pregunta que nos ha llegado en vídeo, que me va a servir para conectar de nuevo con Susana. Nos quedan pocos minutos ya. Es una pregunta de Siscu Planas que nos traslada desde nuestra herramienta web. Vamos a ver si, Susana, si la escuchas bien y si no te la repito yo, ¿vale? Vale. Vamos allá. Pues el señor Mayor Zaragoza dice que hay que cambiar los valores bursarios por valores humanos. Claro, pero ¿cómo? ¿Quién toma esa decisión? ¿Quién obliga a nuestros mandatarios, a los que gobiernan el mundo, a hacer eso realidad? Porque no parece que haya mucho coraje para hacerlo.
Bueno, pues es una pregunta que no está destinada para alguien que esté en el terreno, Susana, pero me sirve para tu última intervención. Es una pregunta un poco de conciencia, es que es un poco el motivo por el que hemos organizado este especial, ¿no? Es decir, sí, el señor Mayor Zaragoza, decía Siscu, habla de olvidar los valores bursátiles, volver a la solidaridad, que parece tan obvio, tan natural, pero dice Siscu, ¿cómo? O sea, ¿cómo hacemos, ya no nosotros, que estemos más o menos concienciados, sino la clase política, que es al final quien maneja los hilos, ¿no? Y aquí, antes de que me contestes, otra pregunta que nos llega de María Sande, que es compañera de Solidaridad Internacional, pregunta qué rol de futuro, qué rol al futuro se espera en las ONGs europeas en el cambio del paradigma sobre el desarrollo en curso. Bueno, es una pregunta muy concreta, pero yo a ti te la reduzco a, tú estando desde allí, Susana, ¿cómo ves ese trabajo que estás haciendo, en tu caso agregada de prensa, a futuro? Es decir, en este contexto en el que, bueno, decía el señor Zaragoza que la ciudadanía sigue reclamando, y Yolanda también, que sigue reclamando la ayuda al desarrollo. ¿Tú cómo ves el trabajo de las ONGs al desarrollo? ¿Tú más allá de que evidentemente es útil estando tú allí, ¿cómo ves esa pelea del día a día, digamos, en la conciencia global de qué parte del cerebro del ciudadano le va a dedicar a esto? ¿Qué podéis hacer desde las ONGs para concienciar más? Bueno, yo quería decir varias cosas. Episodios como lo que estábamos comentando de la imputación del presidente de Cruz Roja no deben empañar el trabajo diario que sí que hacen las ONGs. Y quería lanzar un mensaje positivo porque a pesar del drama que se está, por ejemplo, aquí en el Sahel, donde como la cosecha no sea buena, la situación aquí para más de 18 millones de personas va a ser realmente dramática, sí que poco a poco se están consiguiendo cosas. Aquí además Acción contra el Hambre, está UNICEF, está Cruz Roja, están las agencias de Naciones Unidas y se están consiguiendo cosas. Se están consiguiendo bajar poquito a poco los índices. Y yo sé que quiero trasladar a la ciudadanía que sí que sirve que apoyemos a la cooperación. Si constantemente se está lanzando un mensaje de relacionar a las ONGs, pues eso, investigaciones, etcétera, y que la gente piense que no sirve para nada, yo creo que tampoco ese puede ser el camino, porque sí que sirve. Y a mí también me consuela el pensar que a pesar de la crisis, en general las ONGs no han perdido socios, o a lo mejor un socio que pasa mucho, ¿no? Llama y dice, mira, yo no puedo poner la cantidad que ponía antes, pero no quiero darme de baja. Y dice que va a poner un poquito menos. O sea que yo sé que creo que la ciudadanía sigue siendo solidaria y además que esa solidaridad es necesaria. Pues muchas gracias, Susana. Gracias por estar desde donde estás, que en 4 minutitos ya cierran ese edificio. Gracias por todo tu trabajo. Nos vemos cuando vuelvas, porque te quedan todavía unas semanitas por allí. Gracias por todos tus testimonios y tu trabajo. Ahora viene aquí. Nada, y que no olvidemos al Sahel, que ahora viene lo peor, los meses de agosto, julio, agosto, septiembre, insisto, con 1 millón de niños, con riesgo de hambre si no se pone solución, y no es un problema solamente de sequía, sino también de especulación con el precio de alimentos. Estupendo, Susana, pues seguiremos. También tenemos la web de Acción contra el Hambre para seguir todas las actualizaciones de lo que hacéis, cómo y por qué lo hacéis. Dianis, te voy a despedir ya. Muchas gracias por acompañarnos desde Cartagena. Un placer conocerte y estamos en contacto. Felicidades por tu trabajo también. Un gusto para mí también. Bien, Yolanda, también nos queda poco tiempo. Gracias por estar, gracias por ese activismo. Gracias por darnos tantos datos y también dados, y por esa pedagogía que os empeñáis en hacer en el Observatorio del Deuta y en todo lo que haces para explicarnos, para convencernos a los todavía no convencidos, y para que sigamos peleando por esto de la cooperación. Muy bien, bueno, seguimos en Twitter, por eso. Sí, tú eres una vendida al Twitter, y el señor Mayor Zaragoza viene muy bien lo que dices, porque le voy a dedicar una despedida muy especial y cariñosa, porque estos días se ha hecho una cuenta de Twitter y la está manejando muy bien. Me temo que va a ser bastante seguida. Y le voy a pedir un favor también, y es que usted sabe, hemos tenido aquí en la parada a Carlos Villarejo, hemos tenido también a Arcadio Oliveras. Yo les llamo los sabios, y usted lo incluyo en esta bolsa, ¿no? Los sabios que tendrían que venir muy a menudo a contarnos y hablar directamente con la gente y explicar conceptos fáciles y sencillos. Y les intento convencer de que utilicen esto de las redes sociales, que no le tengan miedo. Me ha hecho mucha gracia y me ha alegrado bastante ver que usted se lo ha hecho, así que ya enredaremos usted y yo para convencer a los que todavía no quieren, que dicen, bueno, es que esto yo no lo entiendo muy bien, etcétera, etcétera.
dígame en 30 segundos, ¿qué le diría usted a Villarejo? ¿Qué le diría usted a Arcadi? ¿Qué le diría usted a todas estas personas que tienen tanto que contar y que todavía no se animan a manejar esto? Del ciberespacio, como usted dice. Pues mire, yo les diría que miraran a estas tres mujeres maravillosas que tenemos aquí, que miraran a Holanda, que miraran a Susana, que miraran a Dianis y que la miraran a usted. No hay mejor convencimiento que el ejemplo. Al ver lo que están haciendo, lo que nos decía ahora mismo Susana, esto es lo importante, esto es lo que convence, porque uno se da cuenta de que no hay nada como la solidaridad para la igual dignidad de todos los seres humanos. Bueno, pues con esa frase nos quedamos, profesor. No hay como la solidaridad para reclamar dignidad en los seres humanos. Muchas gracias por estar con nosotros y me temo que repetirá si continuamos. Encantado. Bueno, yo voy a aprovechar ya para despedirme de nuestra comunidad. Además, es el último programa de la temporada. Yo quería aprovechar, me queda poco tiempo, pero lo voy a hacer rápido. Voy a daros las gracias a todos los que habéis pasado por aquí. Sois 17 invitados que habéis decidido sentaros a hablar con el ciudadano, con el internauta, con el usuario de Twitter, de Facebook, con el que nos manda vídeos sin miedo. Quería agradeceros también a los políticos con nombres y apellidos que habéis estado con nosotros, a los que sí y a los que no, en algún caso, que nos habéis transmitido vuestras dudas sobre un formato participativo y bueno, unos días después habéis escrito en blogs ensalzando el internet y la conectividad. Bueno, pues de todo se aprende, la coherencia también es importante entre lo que se piensa, se dice y se hace. Gracias. También a los medios de comunicación, a los editores que nos habéis acompañado, que habéis entendido que esto de la parada y esto que hacemos aquí no es competencia, sino que es complementariedad. Desde aquí mando un saludo también a La Nación en Argentina, ese diario que utilizó nuestra entrevista a Costas y Hijos de Syriza, sin pedirnos permiso, sin citarnos y sin contestar a nuestros requerimientos de, bueno, estaría bien que entre colegas nos reconociéramos el trabajo unos a otros, no siempre pasa, también se aprende de ahí y sobre todo quiero dar las gracias a los participantes. Más de 10.000 personas habéis visto nuestros vídeos de estos 7 programas y ahora añadimos este octavo durante estos 3 meses, en parte o en su totalidad la habéis visto. Casi 100 personas habéis estado mandando preguntas a estos 17 invitados, poquitos en vídeo, esto tenemos que trabajarlo más vosotros y yo. Ahí estamos. Gracias por entender que las preguntas se constituyen con un sujeto, un verbo, un predicado, que es un qué, un quién, un cómo, cuándo, dónde, que esto lo podéis hacer vosotros perfectamente, que nosotros los periodistas lo que hacemos es ordenarlo y darle mayor impacto, pero sentiros parte de este proceso para nosotros ha sido muy importante, así que os lo agradecemos. Nada más que decir, volveremos, feliz verano. Volveremos, ya os diremos dónde, ya os diremos quién, quizás no seré yo la que os hable a partir de ahora, quizás sí, tenéis que seguir aguantándome, eso ya lo veremos. Os voy a dejar con un vídeo que hemos editado con lo mejor, lo más divertido y lo más intenso que ha ocurrido en la parada. Gracias por estar ahí y volvemos de alguna forma. Chao. Hola, buenas noches. No te oigo. Porque no te hablo. Yo ya os aviso que tengo las lentillas mal puestas y leo mal, con lo cual me veréis así, ¿vale? No pasa nada. ¿La parada? .budeo .org. Que a veces te pixelas un poco, ¿eh? Nos está pasando como... Tú también. Sí, no vale defenderse Antes, atacando. ¿ves ahora? Junio y ha vuelto la parada. Ah, se nos ha cortado alguno de nuestros invitados. Pues hola, buenas noches, ¿me oís bien? Hoy sí que me oís bien. Son las 10:30. Ya estáis viendo al que es el invitado de hoy. Por fin empieza la parada. Hugo Morán es secretario federal de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, es un miembro de la Ejecutiva. Vamos a ver si nos escuchan ya de nuevo. 15M para rato, ¿me estáis escuchando? Oh, parece que no. Especial Grecia, especial Europa. Entonces, bueno, en ese sentido, la parálisis total que sufre la política griega no se puede trasladar a la política española por esta razón, ¿no? Costas y Hijos, buenas noches. Costas. Buenas noches. Bueno, ahora se puede usted imaginar que casi toda la audiencia que nos está viendo está en shock por escuchar al secretario internacional de Syriza hablar un porteño. Yo estaré desde Dakar, habrá otros invitados en otras zonas del planeta. Esperemos que todos participéis, que nos mandéis vuestras preguntas vía Twitter, vídeo y... Es decir, nunca había pasado, ¿no?, que se apruebe un presupuesto del Estado un 30 de marzo
y que en menos de 2 meses lo hayamos cambiado no sé cuántas veces, ¿no? Y nunca había pasado que cosas tan importantes como la organización laboral o del trabajo, la sanidad o la educación se resuelvan por decreto, ¿no? Llevamos 4 decretazos de esos gordos y tal en muy poco tiempo, ¿no? Y esto no es un símbolo de mandar, al revés, es un símbolo de que los que mandan no saben qué mandan, ¿no? Como decía usted, preocupante. Pero que en el caso de Bankia haya este silencio, esta pasividad de la Fiscalía Anticorrupción y del Fiscal General del Estado, me parece una ofensa más al conjunto de la ciudadanía. Me gustaría pediros, si es que estáis ahí, ¿me escucháis? ¿15M para rato? Sí. Bien. Pues queríamos pediros una valoración. Sí, como ya hemos explicado antes, que no es que vayamos solo a por rato, que en función de la reforma penal que se hizo en el 2010, que permite ir contra consejos de administración, contra sociedades enteras, pretendemos llegar hasta el final y con todos los responsables que haya. Costas, en ningún caso nada de lo que está diciendo implica una salida del euro. Déjeme que yo no hable más, sino que hable un ciudadano que le ha enviado una pregunta. ¿Qué pasaría si euro sale del euro, España sale del euro, Italia sale del euro? Pues aquí estamos de vuelta, 21 minutos de este excelente trabajo de Café Ambiet, os felicito. Ciertamente está claro que hay un montón de gente a la que no le interesa que exista, por eso este informe ha estado escondido y guardado durante 5 años. De las 7 personas que integran la sindicatura, 6 se negaron a que este informe llegara al Parlamento. 6. Esto quiere decir que han pactado como mínimo el Partido Socialista de Cataluña, Convergencia y Unió. No sabemos el voto del PP y de Esquerra Republicana. Si me lo permite, le voy a hacer un encargo. El próximo lunes, cuando tengan ejecutiva, ahí en Ferraz, hágame el favor de invitar a sus compañeros a que pasen por aquí, a este espacio o cualquier otro, y dígales pues, que aquí no nos comemos a nadie. La deuda que tiene la Generalitat con las ONGs es de unos 15 millones de euros. Solo el mes pasado la Generalitat de Cataluña pagó en licencias de software a Microsoft 23 millones de euros. La única manera de acabar con la política de Merkel es un golpe encima de la mesa de la ciudadanía europea. La mayor parte necesitan que un programa como el suyo nos dé la posibilidad a los ciudadanos de animar la disensión. Pues muchas gracias. Animar el de dejemos de estar sometidos. Es que no nos tenemos que callar. Por eso hace muy bien usted en animarnos a hablar. Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you, like this and the other, while I go for this and that. Yo estoy agotada.